Muchos científicos concuerdan en que en el gran esquema del universo debe existir vida en alguna forma en otra parte. Pero si los alienígenas han viajado a la Tierra, entonces debe existir evidencia física. Afirmaciones extraordinarias requieren de evidencias extraordinarias. En los Estados Unidos de América se ha hecho tal afirmación. ¿Es este un artefacto alienígena? Nadie parece saber cuál es su función. Y nadie ha podido explicar en verdad este patrón ondulado. Hemos realizado pruebas en campos electrostáticos fuertes, en los cuales se presentó este extraño movimiento lateral. Vaya. Linda Hall es periodista científica y presentadora de radio. En 1996, un radioescucha anónimo le envió un misterioso paquete que contenía un material extraño. Una carta acompañante explicaba cómo había entrado en posesión del donante. Su abuelo había muerto en 1974 y había dejado un diario, en el cual decía haber asistido a la colisión de un vehículo en forma de cuña en Nuevo México, en la década de los 40. Su abuelo había recogido muestras de metal que él decía eran extraterrestres. Los OVNIs, Proyecto de Investigación Capítulo Ecuador, presentan Alguien juega con nosotros. Bienvenidos. Si bien el mayor referente que tenemos de las pruebas de existencia de vida extraterrena en este planeta es la propia historia de nuestra humanidad registrada en los libros que nos hablan de el origen de culturas y civilizaciones, también la ciencia ha podido determinar para ahora que todos estos aerolitos o meteoritos que caen en nuestro planeta pues traen los 4 elementos condicionantes de la vida, como son el carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, y el 70% de ellos incluso traen aminoácidos y pirimirinas, que como sabemos son partes constitutivas tanto de las cadenas genéticas como de las proteínas. Esto nos demostraría que la química en el universo es una sola. Sin embargo, también existen muchas otras pruebas que hoy queremos presentarles y que nos dejan un sabor de duda, pero nos acercan un poco más a la verdad. David Spur hizo otro avistamiento de un ovni cerca de su casa. Vi una serie de luces intermitentes que venían del mar. Fui por mi cámara, subí a mi bicicleta y vine a este punto exacto donde estamos y vi un objeto en el cielo, una luz muy brillante. Apareció casi de la nada, parecía un platillo. Era brillante y emitía una luz trémula. Imagino que estaría a unos 45 grados del horizonte. Eso lo supe porque justo bajo el horizonte había un bote que se alejaba. Costa arriba se divisa una posada desde aquí. Dirigí la cámara hacia allá para orientarme hacia el objeto, porque, como dije, la oscuridad era total. Después de unos 3 o 4 minutos, pareció dirigirse hacia donde yo estaba, desde el mar, muy lentamente. En ese momento yo sostenía la cámara con las manos. Ya me estaba cansando. Pensé que tenía que descansar un poco. Además, la batería ya se estaba descargando. Bajé la cámara y empecé a cambiarle la batería, lo cual me tomó un par de minutos. Cuando alcé la vista de nuevo, el objeto había desaparecido por completo. Que se haya alejado o haya desaparecido no lo sé, pero es lo que sucedió. Al año siguiente, David Spur vio y fotografió al menos otros 2 ovnis. Y su esposa también presenció un importante avistamiento. Me encontraba en el solar leyendo el periódico, según recuerdo. Tenía mi cámara junto a mí la mayor parte del tiempo. Miré hacia arriba y vi un objeto que parecía flotar en el noreste. Levanté mi cámara y empecé a filmar el objeto. Al principio estuvo inmóvil, durante 1 minuto o algo así, y luego pareció moverse hacia un costado.
Se movía sobre los arbustos en dirección al mar y se desplazaba muy lentamente, sin sonido. Atravesó el sector flotando. Cuando pasó tras un árbol, cambié de lugar y di la vuelta hacia un costado de la casa. Y luego hacia el frente para ver si podía captarlo de nuevo, y lo hice. Se había desplazado hacia el otro lado. Luego lo perdí. No fue un avistamiento muy largo, pero sí fue muy interesante porque fue a plena luz del día. No sé si el objeto era sólido, pero ciertamente era luminoso. Y no era solamente una luz. Parecía lo que casi podríamos llamar un platillo volador tradicional. De hecho, es la única manera como podría describirlo, según me pareció. El hecho es que David Spur es un experto en fotografía fija. ¿Qué le dice él a aquellos que sugieren que ha falsificado estos videos? Lo único que puedo decir es que deben ver lo que grabé, que deben analizar las películas y especialmente las diurnas, y si pueden averiguar la forma como las falsifiqué son mejores que yo, porque yo no sé cómo se podrían falsificar. Créanme, categóricamente puedo decir que no lo hice. Simplemente ocurrió y yo lo presencié, al igual que mi esposa. Me crean o no, lo único que puedo decir es que es la verdad. La Agencia para Evaluación e Investigación de la Defensa es una rama ejecutiva del Ministerio de Defensa inglés. Ellos accedieron a examinar las imágenes de David Spur. El Dr. Richard Crowther es experto, entre otros temas, en identificación de desechos espaciales en los cielos de Inglaterra. Le preguntamos si sabía qué eran los objetos en las imágenes de David Spur. Posiblemente podría ser un tanque de algún vehículo lanzado. Podría ser cualquier receptáculo presurizado de un satélite, sin idea de la resolución y de la distancia al observador, sin punto de referencia para medir el movimiento. No tengo la certeza de que sean desechos espaciales. Este tal vez podría ser algún fenómeno atmosférico, como una nube iluminada de cierta manera por el sol. Es poco probable que sean desechos espaciales, porque el movimiento es estacionario. Si hay un objeto físico en el cielo, podría ser una aeronave o algo así, pero no podría decir que se trata de un pedazo de desecho espacial. Pocos días después, Richard Crowther llamó para decir que las imágenes que David Spur había captado el 19 de agosto pudieron ser de un transbordador espacial pasando sobre Lowestoft en su regreso a la Tierra. Estaba programado para estar sobre el Mar del Norte alrededor de la hora del almuerzo de ese día. David Spur dice que su video fue tomado alrededor de las 7:45 de la noche. Las imágenes más controversiales de Spur aparecieron un año después. Mi esposa había salido a una reunión del consejo con otros compañeros, y yo miré hacia el este, y vi algo maravilloso, y me las arreglé para captarlo con la cámara, la cual ubiqué sobre el techo de nuestro auto, así que estaba muy estable. Permaneció en esa posición durante casi medio minuto. Luego partió velozmente a una buena velocidad, lo suficiente para no poder seguirlo con el visor. Una vez que desapareció, detuve la filmación y le di la vuelta a la casa para ver si podía captarlo en otro lugar, y no pude volver a verlo. Sea lo que fuera, no emitió sonido alguno. David Spur accedió gustoso a llevar su video a Londres para un examen por parte de un equipo de especialistas forenses. La Network International ayuda regularmente a Scotland Yard en asuntos criminales.
La autenticación fotográfica y las imágenes electrónicas son la especialidad de Rob Butler. Él examinó 2 de los videos de David en detalle antes de exponer sus hallazgos. Lo que parece ser un objeto de forma triangular puede que en realidad no lo sea. Lo que parece ser un objeto moviéndose a la izquierda podría ser un objeto estático. Sí, estoy de acuerdo con usted en eso. Pero por otra parte, lo que parece ser un objeto triangular bien podría serlo y también podría estar moviéndose hacia la izquierda. Así es. Y ciertamente hay evidencia que sugiere que de hecho es la cámara la que se mueve, no el objeto. No creo que me hubiera movido tanto, pero existe la posibilidad que haya tambaleado ligeramente de vez en cuando. Creo que quizá podamos coincidir en ciertos puntos. Pero le quisiera preguntar algo. Dígame, ¿está de acuerdo con que eso era un objeto de alguna clase en el cielo? Parece serlo. Sí. Parece serlo, pero se está moviendo. Es una fuente de luz, como una estrella. Obviamente, la mayor parte del tiempo yo miraba a través del visor con el ojo derecho. Mi ojo izquierdo no está muy bien, pero lo que vi a través del visor parece ser algo triangular. Pensé que tenía forma de platillo todo el tiempo, pero probablemente es más triangular. Mi esposa estaba en el frente de la casa en ese momento y ella también vio el objeto. David no pudo verlo a través del visor como yo lo vi. Nuestras percepciones eran muy diferentes. Yo pude verlo a simple vista y tenía forma de platillo volador con 2 pequeñas escotillas, como yo las llamo. Estaba justo encima de la casa. Yo creo que el objeto tenía esa forma y mi esposa cree que tenía esa forma, pero es todo lo que puedo decir en cuanto a lo que vi y filmé. No puedo probar nada diferente de lo que tengo en la cinta de video. Así es como me pareció. Rob Butler encontró un problema con la segunda imagen desconocida. Si la observamos de cerca, puede verse una línea oscura de forma oval. Eso me indica que fue copiado de una pantalla de televisión. Correcto. Se me dificulta el poder decir si es auténtica, porque fue producida mediante un proceso que permitiría adicionar cualquier objeto. El original de esta cinta fue producido en una cinta digital, la cual hacía parte de una cinta que quedó seriamente destruida. Por fortuna, yo había hecho una copia en VHS, la cual copié a otro VHS, y una de las copias que hice fue tomada de una pantalla de televisión, para así poder ver el objeto un poco mejor. Para ser honesto, no estoy completamente seguro de si es esa cinta en particular o no. Si se observa desde cierta perspectiva, me han preguntado si esta es la filmación genuina de una ocurrencia genuina. Y no puedo decir que sí porque esta es una copia, porque creo que fue copiada de una pantalla de televisión. El hecho es que no se trata de un original. Significa que la alteración pudo haber ocurrido durante la producción. Entonces, como respuesta a la pregunta de si es genuino, no puedo decir que sí. Bien, no puedo hacer nada más al respecto, aparte de decir que sé lo que filmé en ese momento en particular. Y bueno, por desgracia, en ese momento no hubo otros testigos del hecho. Yo soy el único y por eso todo lo que puedo decir es que sí se trataba de un objeto y que desapareció mientras filmaba. Al final, el análisis forense de las imágenes de David Spurr no llegó a conclusión alguna. No puedo afirmar con absoluta certeza que el objeto que fotografié fuera extraterrestre, pero sí sé que lo fotografié y también sé que lo vi con mis propios ojos. De eso estoy seguro. Hay miles de avistamientos de ovnis todos los años en diferentes países de todo el mundo. Y parece que no existe un común denominador de edad, sexo o profesión entre aquellos que los han visto. ¿Cuáles serían las posibles explicaciones terrestres para un fenómeno que muchos creen tiene origen extraterrestre? En años recientes ha habido un torrente de observaciones de ovnis en México. Esferas de luz, algo flotando en el aire, algo volando rápidamente por el cielo. No hay duda que, lo que sean, son objetos reales.
Demasiadas personas en demasiadas ocasiones los han presenciado y los han registrado independientemente para que sea un fraude a nivel nacional. En 1991, miles de habitantes de la Ciudad de México voltearon a los cielos. Astrónomos de todo el mundo llevaron telescopios de alto poder. Muchas personas tenían cámaras de video. Estaban allí para ver el último eclipse total de sol en 3 siglos. Pero conforme el día se convertía en noche, hubo algo más en el crepuscular cielo: ovnis. Muchos de ellos grabados al mismo tiempo por diferentes personas de lugares de todo el centro de México. Las observaciones masivas a esta escala son raras, y los especialistas en ovnis describen este suceso como un tumulto. Un periodista que presenció la observación masiva original ha encabezado un esfuerzo continuo para entender qué está pasando exactamente. Jaime Maussan, el reportero de televisión más respetado de México y el presentador de la versión mexicana de 60 Minutos, es la fuerza conductora detrás de un proyecto para organizar, archivar y estudiar este tumulto. Desde el eclipse del 11 de julio de 1991, tuvimos el tumulto más increíble que se haya registrado nunca antes o guardado como evidencia. Un oficial de la policía capturó una imagen de una supuesta nave con una cámara de vigilancia situada para atrapar a traficantes de estupefacientes, y esta grabación, a la luz del día, fue tomada por un sacerdote católico que cree que la Biblia apoya la posibilidad de formas de vida extraterrestre. Cristo habla de su reino como no perteneciente a este mundo, que sus ángeles lo ayudarían. Lo que pasa es que somos tan pequeños y el universo es tan grande que no podemos llegar a comprender todo lo que hay allá afuera. ¿Por qué la Ciudad de México? ¿Por qué 1991? Algunos investigadores encontraron lo que ellos creen que es una respuesta en la antigua cultura maya de México. Las pirámides al sur de México han dado pie a la teoría de que estas estructuras, construidas con extraordinaria sofisticación, fueron en realidad construidas con la ayuda de una avanzada raza extraterrestre. Fueron construidas estas pirámides con un propósito misterioso que de alguna forma ha llamado a los visitantes extraterrestres nuevamente a la región, siglos después de que desapareció la civilización maya. Y después está el calendario astronómico ideado por los mayas hace siglos. Algunos arqueólogos creen que el calendario predijo con exactitud el eclipse solar de 1991 y que también ha hecho predicciones sobre visitas de ovnis. El eclipse del 11 de julio que vivimos fue avistado desde hace muchos miles de años en el Código de Dresden, una tabla de eclipses de la civilización maya. Los mayas se referían a los periodos entre los eclipses como soles. Estos soles alcanzan hasta 500 años. Este quinto sol se terminó con el eclipse del 11 de julio del 91 y fue predicho de alguna forma como la era del nuevo conocimiento. El sexto sol es el regreso al conocimiento épico. ¿Podría ser el tumulto continuo de la Ciudad de México un presagio de la ilustración pronosticada en el calendario maya? ¿Están los ovnis que han continuado apareciendo casi a diario desde 1991 tratando de enviarnos un mensaje? Cientos de grabaciones de video amateur han sido tomadas en la búsqueda de ese mensaje. La pequeña ciudad de Puebla se ha convertido en una especie de meca para investigadores y entusiastas de los ovnis. Como David Spur en Inglaterra, la doctora Soledad de la Peña ha encontrado un absorbente nuevo pasatiempo en la observación de ovnis desde el tejado de su casa. Bueno, más o menos a partir del año de 1991, a raíz del eclipse solar, en que se vieron muchos objetos y que fueron tomados en diferentes partes de la República, empecé a tomar interés genuino nocturnos más importantes que existen, porque la altitud de este objeto es muy, muy baja y lo vamos a observar más adelante con detenimiento. Árboles, que es desde el 91 hasta la fecha, yo creo que el número de avistamientos, sin exagerar, deben de andar sobre los 1000 avistamientos tomados, infinidad de... Aquí caemos en un absurdo, porque mi pregunta que me haría yo es, ¿qué es lo que están buscando en Puebla? Brecha de la aparición de estos objetos con la actividad volcánica. Entonces, cuando yo veo mucha abundancia de estos objetos, es que posiblemente va a haber un problema con él.
La doctora Soledad de la Peña inadvertidamente ha establecido una conexión que algunos científicos sugieren es la respuesta a los ovnis que parecen esferas de luz. El análisis empírico indica que los acontecimientos con producción de luz, que la gente llama informes de ovnis, están emparejados con la actividad sísmica, que son fenómenos naturales. Tanto las esferas de luz, no importa cuán insólitas sean, y los terremotos tienen algo en común, la tensión tectónica, no las fuerzas extraterrestres. Una teoría les parece particularmente relevante a los mexicanos. Sugiere que en las profundidades de la Tierra, la presión extrema sobre las rocas produce una carga eléctrica que se manifiesta sobre la superficie como esferas de luz. México yace sobre un lecho de actividad sísmica, y muchos, como la doctora Soledad, han visto ovnis en el monte Popocatépetl y sus alrededores. Aún así, parece improbable que la teoría de la tensión tectónica pueda explicar completamente las luces no identificadas que se han visto en Rusia, Alemania, Israel y muchos otros lugares del mundo. Todo el grupo flotaba en el aire sin realizar movimientos súbitos. Flotaba de manera bastante estable. Luego vi una pequeña esfera que llegó de la derecha y parecía volar directamente al grupo, el cual se disolvió. ¿Y qué hay de los ovnis que parecen tener forma definida de aeronave, disco, cubo o cigarro, que pilotos y otros han reportado durante años? Hace unos 4 meses pasamos junto a un objeto desconocido en forma de cigarro. ¿Tienes algo en el telescopio? El público veía que gran cantidad de programas clasificados en las décadas de los 50 y los 60 trataban sobre objetos voladores no identificados. La comunidad de inteligencia sabía que se trataba de sus propios programas y no se lo decían a nadie. Si alguien me pregunta si existen los objetos voladores no identificados, pienso que se trata de aviones regulares, altamente clasificados, no reconocidos, de alto rendimiento o aeronaves sigilosas. Algunos de ellos son aviones rusos que compramos para evaluar. ¿Platillos voladores? No lo creo. En realidad, las aeronaves militares secretas en los cielos y la tensión tectónica bajo la Tierra pueden explicar un gran porcentaje de observaciones de ovnis. Y durante los últimos 40 años ha habido otra posible fuente: desechos del espacio. Todo está bien. Podemos rastrear con radares y telescopios unos 8,000 objetos. Conocemos las posiciones regularmente. En promedio, regresa uno de ellos a la Tierra diariamente. Cuando lo hacen y pasan a través de la atmósfera, se calientan. Algunos quedan destruidos. Algunas piezas sobreviven al reingreso y se estrellan contra la superficie de la Tierra. Pero aún hay un porcentaje de avistamientos que permanece en el misterio. El hecho de que no haya habido muchos ejemplos, quizás 5 o 10 casos inexplicables, no significa que no fueron importantes. Probablemente esos casos fueron mucho más importantes que esos miles de avistamientos que tuvieron una explicación racional. Vi todos los informes de platillos voladores que llegaron a la sala de operaciones de la Fuerza Aérea. Pienso que un 90% de ellos, quizás un 95% podrían explicarse, pero hubo un 5% inexplicable. Hay dramática evidencia nueva proveniente del telescopio Hubble en cuanto a que las probabilidades de vida en otros lugares del universo son mucho mayores de lo que jamás se había pensado. En octubre de 1998, observando 12,000 millones de años atrás en el tiempo, el Hubble reveló un temprano universo con el doble de galaxias de lo que se pensaba previamente. Sabemos que la vida probablemente aparece muy fácilmente cuando las condiciones son correctas, la situación de temperatura, la humedad y así sucesivamente. Encontramos formas de vida en ambientes muy hostiles, en el fondo del océano, en manantiales sulfurosos calientes y en otros lugares. Pienso que allá, afuera, en ese vasto universo, debe haber muchas formas de vida. Aquello debe estar atestado de formas de vida. Pero si el universo está atestado de formas de vida, y algunas podrían ser más avanzadas técnicamente que la nuestra, ¿por qué no habrían de estar visitando la Tierra? No somos tan importantes. Somos un planeta pequeño con un sol de mediana clase en un distante rincón de la galaxia.
en uno de sus brazos en espiral. Y hay personas que dicen que somos los seres más importantes del universo porque una y otra vez nos visitan seres superiores. No hay duda de que el fenómeno ovni existe y es global. Llevamos una parte del metal de Linda Howe del sitio de la colisión a Inglaterra para ser examinada en los prestigiosos laboratorios de tecnología AEA en Hartwell. La doctora Alison Crossley, una de las más importantes científicas de la AEA, unió fuerzas con el doctor Keith Rogers de Cranfield. Predominantemente es magnesio. Tiene capas, unas capas muy delgadas que contienen bismuto. No es una sola hoja de material, es una acumulación de varias capas. Cada capa es ligeramente diferente de la anterior, lo cual la hace muy interesante en cuanto a su fabricación deliberada. Hemos encontrado magnesio, esto en combinación con otros elementos tales como el bismuto. Pero de ese diseño no sabría por qué fue fabricada así. Posee una combinación de magnesio y bismuto que no se encuentra comúnmente en los procesos de fabricación en general. Es una aplicación muy especializada para lo que sea que la utilicen y, para ser honesto, no me gustaría arriesgarme a adivinar. Desde el principio mismo de mi investigación como reportera científica, esperaba que en un periodo de tiempo muy corto tuviera la oportunidad de encontrar a la persona o a la industria que trabajara con tal material, que seguramente hubiera fabricado ese material en capas, o que tal vez encontrara alguna explicación, alguien que me dijera, sí, esto se utiliza para fabricar esto. Linda Howe ya había preguntado a varios de los fabricantes estadounidenses líderes en aleaciones exóticas si conocían este extraño material de magnesio y bismuto. ¿Sabe qué es esto? Le diré algo, no tengo la menor idea. Francamente, yo buscaría hacer contacto con un metalúrgico de los Laboratorios Nacionales Sandia. Vaya, es muy extraño. Y usted me pregunta si sé qué es esto. Sí. No tengo idea. Podría tratar de adivinar, pero en realidad no lo sé. El mayor productor mundial de magnesio es Dow Chemical. No fabricamos nada parecido en la compañía Dow Chemical. No he podido hallar a una sola persona en ninguna parte que sepa algo sobre el trabajo con bismuto y magnesio zinc en estas capas de micrones o que tenga alguna pista de en qué se utiliza. ¿Pero provienen de una nave espacial extraterrestre? Pienso que no proviene del espacio exterior porque no hubiera sobrevivido al ingresar a nuestra atmósfera. Debido a su integridad estructural y forma, en realidad no constituiría un buen material estructural, por decirlo así, porque se resquebrajaría. El magnesio se funde a muy baja temperatura. Por eso no creo que haya estado alguna vez fuera del planeta Tierra. Tratándose del asunto de cómo probar el origen extraterrestre de un material, la hipótesis más común, lo más probable, es que si se puede mostrar que según estas probabilidades en los elementos existe alguna relación isotópica que no se pueda hallar en ningún lugar de la Tierra, se tiene algo extraterrestre. La composición isotópica es, en verdad, muy similar a lo que uno esperaría de cualquier pedazo de magnesio, por ejemplo, o cualquier pedazo de bismuto. De manera ambigua, tiene origen terrenal. Terrenal y manufacturado. Pero hasta ahora nadie sabe por quién o con qué propósito. Si bien hay abundancia de informes sobre ovnis, hay una aguda escasez de evidencias tangibles. Pero al escuchar a los defensores de los ovnis, uno no pensaría así. Tenemos más de 4.000 casos en nuestra base de datos sobre aterrizajes de tales objetos que dejan actividad o rastros físicos. La gente pregunta, ¿dónde está la evidencia? Existe. Hay muestras de metal que han sido estudiadas y contienen anomalías isotópicas que no son de algo originario de este planeta y no tienen una base meteórica porque son manufacturadas. ¿Existen? La pregunta es, ¿quién está analizando dicha información? ¿Quién la está reportando?
Es un poco como... La verdadera pregunta es, ¿dónde está ese material alienígena y puede ser examinado independientemente? Una sola pieza, científicamente autenticada, podría sellar el debate ovni de una vez por todas. En Rusia hubo otra pista de posible evidencia irrefutable de que E.T. se encuentra aquí. En las alturas de los montes Urales, en una aislada área que pocos forasteros han visitado, un grupo de geólogos del gobierno aparentemente descubrieron unas insólitas espirales que los creyentes rusos en los ovnis están convencidos tienen origen extraterrestre. Bueno, el primer hallazgo de espirales fue en 1991, cuando enviaron una expedición estatal a los montes Urales para encontrar oro. Investigaron el terreno, excavaron agujeros y realizaron otras muchas actividades. Durante esa investigación, cuando lavaron el suelo, notaron extrañas espirales metálicas. Algunas de ellas eran similares a cabellos humanos en cuanto a tamaño, con un núcleo en su interior. Algunas no tenían núcleo o eran solo núcleo. Algunas eran grandes, de aproximadamente 3 centímetros de longitud, pero pensaron que se trataba de contaminación tecnológica. La siguiente expedición en 1992 y 93, en un lugar diferente, en diferentes locaciones, nuevamente encontraron la misma clase de espirales. Decidí emprender mi propia expedición al lugar. Así lo hice en 1995. Llegamos exactamente al área donde la expedición estatal había buscado oro y visitamos los emplazamientos. Tomamos muestras del terreno, las lavamos y encontramos las espirales. Durante nuestra investigación tratamos de examinar muy detenidamente todas las teorías posibles al respecto. Unas muestras de espirales se llevaron al Instituto de Geología de Moscú para un examen detallado por parte de sus científicos. Uno de ellos había estado en el mismo sitio donde se habían hallado las espirales en los montes Urales. Hay varios puntos que al menos por el momento no podemos explicar con exactitud. Primero, las espirales están distribuidas en un área muy amplia y la región de los montes Urales es como un gran basurero. Hay gran cantidad de contaminación industrial. Cuando fuimos buscando específicamente espirales, tratamos de cerciorarnos de que nuestro experimento no fuera contaminado por otros materiales, como ha sucedido en otras ocasiones. Por eso somos cuidadosos. Todas las muestras halladas en años anteriores también se extrajeron de profundidades de entre 2 y 12 metros. Eso también nos da una idea de la edad aproximada de las espirales. Cuando lavamos la muestra de terreno extraída de unos 6 metros bajo la superficie, tuvimos mucho cuidado. Basados en esto y en los depósitos en la cantera de donde provinieron, se fecharon en una edad aproximada de 80.000 a 100.000 años de antigüedad. Todos nosotros, como expertos, estamos de acuerdo con que las espirales no eran orgánicas, sino fabricadas, lo cual suscita la pregunta, ¿en realidad son estas espirales de nuestra propia civilización o será de alguna otra? Es una pregunta abierta. En ocasiones nos inclinamos en una dirección y luego en otra. Valery Uvarov aceptó que lleváramos algunas de aquellas espirales rusas a Inglaterra para un análisis independiente. Las espirales eran bonitas. Eran filamentos enrollados alrededor de un núcleo. El filamento era de tungsteno y el núcleo de molibdeno. De hecho, nos parecieron similares a los filamentos de las bombillas eléctricas que tenían su misma estructura. Pero había gran cantidad de desechos metálicos con las espirales. Encontramos osmio e iridio que comúnmente se encuentra en las puntas de las plumas de escribir. Creo que bien podría ser material de desecho arrojado. No es imposible. La región de los Montes Urales es conocida por ser un área de industrias ultrasecretas, con fábricas ocultas entre sus valles.
Pero los investigadores rusos de ovnis saben bien eso. El misterio estriba en que aún así creen que los objetos hallados, similares a filamentos, anteceden a nuestra civilización. Los objetos voladores no identificados crean una apremiante atracción para cualquiera que se haya relacionado con ellos directa o indirectamente. En la década de los 60, Sir Peter Horsley llevó a cabo su propia investigación privada. Nunca creí mucho en ellos. Solo investigaba al respecto. Los investigué debido a la gran cantidad de informes que había por aquella época. También porque se trataba de tripulaciones aéreas y demás. Como piloto de cazas que al final ascendió al rango de mariscal del aire del Ministerio de Defensa, Peter Horsley estaba en una posición única para saber si el fenómeno ovni contenía algo de verdad. A comienzos de su carrera, cuando era un joven trabajador del Palacio de Buckingham, se interesó en los ovnis. En aquella época trabajaba en el palacio y todos discutíamos sobre ello. El príncipe Felipe, el general Browning, y todos discutíamos al respecto. Algunas veces en broma, otras en serio. Pienso que el príncipe Felipe era muy receptivo acerca de todo ese asunto. Un día le sugerí que yo debía hacer una pequeña investigación sobre el tema. Él accedió sin problemas. Dijo, obviamente no atraigas publicidad adversa al palacio. No te vuelvas maniático del asunto. Adelante, averigua lo que puedas. El comandante de cazas me llamó y dijo, tenemos un caso aquí con una tripulación de cazas nocturnos, Vampire, que vieron un objeto volador no identificado volando sobre ellos. Yo acudí a Westmoreland. Hablé con el comandante de la estación y él me presentó a los dos hombres. Dijeron que estaban a 6.000 metros de altura cuando vieron un objeto que se aproximaba. Era circular y tenía luces brillantes alrededor, y pasó por encima de ellos a gran velocidad, alrededor de 1.600 kilómetros por hora. Cuando regresé averigüé, y el radar también lo había captado. Hubo muchos informes. Parece que testigos fiables e imágenes constituyen la evidencia irrefutable que podríamos tener sobre los ovnis. Las extraordinarias imágenes que este camarógrafo de East Anglia tomó recientemente nunca habían aparecido en televisión. Si pasan el escrutinio profesional, podrían apoyar el argumento que dice que E.T. se encuentra aquí. Aunque emocionante, la evidencia visual sobre ovnis está lejos de ser confiable. Esta, en Ciudad de México, se considera un fraude. Tiene las características de un globo o imágenes inteligentemente trucadas. Pero algunas imágenes de ovnis son más creíbles que otras. ¿Cuán seriamente podemos tomar imágenes como esta? Hay demasiados farsantes que lo hacen deliberadamente, que utilizan esto, el deseo de la gente de creer en algo para sus propios propósitos mercantiles y comerciales, para hacer dinero con esto. Hay gran cantidad de fraudes en esta área en particular. Pero existe un núcleo de material que definitivamente no es fraudulento, que muestran naves grandes, tridimensionales, maniobrando con increíble capacidad en nuestros cielos. Es difícil discernir algo a partir de estas imágenes borrosas, y sus propietarios son a menudo desconocidos. En un tranquilo suburbio de Lowestoft, Inglaterra, se desarrolla lo que podría probar a ser una clásica historia de ovnis. Involucra a David Spur y su esposa Jean,
una respetada pareja local. David es un competente fotógrafo paisajista, pero dice que no puede vivir de ello. Le pagamos para tener acceso televisivo de otras tomas de video que había realizado. Sea lo que sea, parece una fotografía común, ¿no es cierto? Jean Spur es consejera local. Durante el día, mientras ella trabaja, su esposo pasa muchas horas sobre el tejado de su casa explorando los cielos de Lowestoft. Durante los pasados 18 meses, David Spur ha captado unas imágenes extraordinarias. Una noche de agosto, creo que fue el 19, a las 8 menos cuarto, estaba cerrando la puerta del garaje y miré hacia el cielo. Lo hago a menudo porque me interesa la fotografía, me interesan los cielos, y miré hacia arriba y vi una especie de objeto extraño, de forma cilíndrica, en forma de cigarro, directamente encima de la casa. Permanecí anclado donde estaba durante unos segundos porque me pareció muy extraño ver algo así, sin alas, ni sonido alguno. Ubiqué la cámara sobre la valla, fuera de la puerta trasera, y obtuve unos cuadros antes que pareciera acelerar a terrible velocidad en el aire. Desapareció por completo. Fue la primera vez que vi o filmé algo como eso. A pocas calles de distancia, algunos vecinos vieron algo en el cielo el mismo día y a la misma hora. Mientras caminaba por la acera, noté un objeto muy luminoso, lo cual era muy extraño porque no emitía sonido ni dejaba estela de vapor. En cuanto lo vi, pensé que nunca antes había visto algo así en mi vida. Entonces llamé a mi esposa para que saliera. Salí al jardín y lo vi. Más adelante avanzaba en aquella dirección. Era un objeto brillante, largo, color naranja y cilíndrico. A un lado tenía un pequeño brazo con una luz que destellaba lentamente, como en pulsaciones. No emitía sonido. Entonces pensé entrar para sacar mi cámara y luego, cuando salí, ya había desaparecido. No estaba. Aletas turboactivadas. En lugar de buscar a E.T. en la Tierra, los científicos de la NASA están firmemente concentrados en una búsqueda en otro lugar. Si funciona, el experimento del Dr. Lick Mirabo con propulsión a impulsos de láser puede ser el método que coloque las aeronaves del futuro mucho más allá de la atracción gravitacional de la Tierra. Es parte de un aventurado programa de la NASA que está forzando los límites de la ciencia. Se supone que estamos estudiando los máximos alcances de las tecnologías avanzadas y también presionando las fronteras de la ciencia. Buscaremos nuevas formas de lograr nuestras metas. 2, 1. El innovador programa de propulsión que estamos investigando comenzó con nuestro interés en tratar de entender muchos de los fenómenos que están descubriendo el Hubble y otras actividades de la astronomía, desde la física de partículas y estudios en relatividad que están descubriendo muchos fenómenos peculiares que podrían tener beneficios en propulsión si se prosiguen en términos de realidad. Entonces, estamos interesados en proseguir algunos para ver si podemos tener el potencial para aproximarnos a la velocidad de la luz en los viajes o posiblemente excederla. Existe mucha controversia en cuanto a si es posible o no. En la NASA tampoco faltan controversias. En un programa de investigación de avanzada, el Dr. David Neuber está utilizando superconductores en poderosos campos magnéticos para probar las afirmaciones de un científico ruso que dice haber logrado modificar la inmutable ley de la gravedad. Si eso es posible, podría tener un mayor impacto que la invención de la rueda. Tenemos un programa Orígenes que busca señales de vida en otros lugares más allá de la Tierra. Y por vida no necesariamente quiero decir vida multicelular. En este momento nos conformaríamos con vida unicelular en cualquier parte.
Un meteorito hallado en la Antártida en 1996 parece mostrar signos microscópicos de vida, y se cree que llegó a la Tierra desde Marte hace unos 13.000 años. La posibilidad de vida en Marte, por simple que fuera, ha ayudado a estimular a la NASA a lanzar una nueva y ambiciosa serie de misiones espaciales. Si en realidad queremos inspirarnos y ver el futuro y libros de ciencia ficción o artículos de revistas acerca del futuro, hay que ver las predicciones que la ciencia ficción está escribiendo y luego ir mucho más allá, que es donde probablemente nos dirigimos. Tenemos ignición y despegamos del orbitador climático de la NASA en Marte, en nuestra exploración de los misterios del planeta rojo. El 11 de diciembre de 1998, el orbitador climático en Marte abandonó la Tierra. Ese día comenzó seriamente la búsqueda de E.T. Habrá una misión cada 2 años durante los siguientes 10 años, que culminará con una misión a Marte en busca de muestras alrededor del 2003 o 2004, la cual traerá las primeras muestras alrededor del 2006. Ese será un paso hacia el conocimiento de si existe vida en algún lugar más allá de la Tierra. Tenemos la sonda Galileo atravesando el sistema de Júpiter. Han descubierto una capa de hielo alrededor de Europa, una de las lunas de Júpiter. Pensamos que bajo esa capa de hielo puede haber un océano de 100 kilómetros de profundidad. La vida necesita 2 circunstancias, una fuente de agua y una fuente de energía. Si Europa posee eso, podría conducir a innovaciones muy emocionantes. Luego, por medio de artefactos como el telescopio Hubble y la siguiente generación de telescopios que vendrán a finales del siglo, enfocaremos nuestros instrumentos en otros sistemas solares. Posteriormente, trataremos de averiguar si puede haber vida ahí. En un universo de puntos de luz, los billones de ellos que se ven allá afuera, la noción de que somos únicos, que de alguna manera somos el único lugar en el vecindario celestial donde hay vida, es inconcebible para mí. Ahora, el asunto es, ¿podemos encontrar esa vida? ¿La reconoceremos cuando la veamos? ¿Y tiene el aspecto que aquí esperamos que tenga? El desarrollo paulatino de la ciencia ha sido en ciertos casos un impedimento para que los así llamados científicos puedan entender con exactitud las tecnologías en las que se mueve esta aeronáutica no convencional, por decirlo de alguna manera, que estarían utilizando los objetos voladores no identificados o ya más claramente naves extraterrenas. Considero que ha sido progresivo el entendimiento de este desplazamiento, nos pasó con la genética, luego con la paleontología y aún seguimos, vamos a decir, dubitando sobre el entendimiento de la misma gravedad. Sin embargo, lo que hoy no entendemos, tal vez mañana, dentro de unos 10, 20 años, lo vamos a tener más claro, pero creo que debe ir a la par el entendimiento y la tecnología con la conciencia de los seres humanos. Recordemos que mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Gracias por acompañarnos. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo. Hasta siempre.